Bueno, ahora quien nos va a hablar es Daniela Heim, quien nos va a hablar de la estrategia punitiva contra las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, con el fin de, dar apuntes para el feminismo penal. Daniela es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, diplomada de posgrado en Género e Igualdad de Oportunidades por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, ha realizado un magíster en Sociología Jurídico-Penal en la misma universidad, en tanto que es abogada por la Universidad de Buenos Aires y licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona. Además, ha escrito libros, entre ellos Mujeres y acceso a la justicia, de la tradición formalista de un derecho no androcéntrico, como también Derecho, Género e Igualdad, cambios en las estructuras jurídicas androcéntricas, etc. Tiene un currículum muy extenso, así que también ha hecho líneas de investigación. Todas sus líneas de investigación han sido sobre género y acceso a la justicia, violencia contra las mujeres, teorías y análisis feminista del derecho y perspectiva de género en la currícula universitaria. Y además es directora de tesis de grado y posgrado sobre género y derechos. Hola, buenos días. Muchas gracias a Ileana, a la organización de este encuentro que celebro. La verdad que en contextos restrictivos de derechos y de presupuestos tener esta oportunidad es halagadora y tenemos que aprovecharla. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, algunas de las cosas que yo pensaba decir ya fueron dichas por Tamar en su conferencia inaugural y sobre todo por Aldana, otras también recuperó la compañera chilena. Entonces voy a intentar centrar mis reflexiones en lo que tiene que ver con la defensa de un feminismo garantista, ¿no? La verdad es que a mí me ofende profundamente que nos acusen de neopunitivistas o de feministas disciplinarias, como nos dicen por ahí, de expansionismo penal, etcétera, etcétera, entre otras cosas, porque como bien dijo Tamar a la más temprano y Leana después, son acusaciones vacías de contenido, porque realmente cuando las mujeres defendemos la estrategia punitivista, lo hacemos con mucha incomodidad. Y la apelación al derecho penal simbólico y al impacto simbólico del derecho penal como lucha contra la violencia, como una vulneración grave de los derechos humanos, la hacemos desde este lugar y no la hacemos desde una perspectiva crítica del derecho. El feminismo legal es una perspectiva crítica del derecho y las versiones punitivistas o las estrategias punitivistas se inscriben en esta larga trayectoria de teorías críticas del derecho y la mayoría de las feministas nos hemos formado también en la criminología crítica, como es mi caso, como es el caso de Ileana y de muchas otras compañeras que están presentes hoy. Entonces, por supuesto que rechazamos y nos ofende profundamente todo este tipo de acusaciones, pero son acusaciones que recibimos constantemente. Entonces, como si no tuviéramos trabajo, tenemos que... a mí no me interesa defenderme, por supuesto, de esto, pero me interesa contextualizar, que me parece que es muy ignorante este tipo... Con el respeto que me merece Garland y compañía, pero son ignorantes cuando nos acusan de esto, desconociendo nuestra trayectoria, desconociendo que las conclusiones a las que arribamos no salen de un repollo, sino que vienen respaldadas por evidencia empírica, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en primer lugar, son razones teóricas fundadas, ¿no?, en los desarrollos de las teorías feministas y de los análisis feministas de la cuestión penal y de los sistemas de justicia penal los que rechazan de plano este tipo de acusaciones. Y en segundo lugar, lo que rechaza este tipo de acusaciones es, como dije anteriormente, la evidencia empírica. Nosotros tenemos muchas dificultades en nuestro país y en la región de cuantificar
los hechos de violencia y los hechos más graves de violencia, la violencia extrema contra las mujeres, como es el femicidio, pero algunas cifras oficiales tenemos. Y en los últimos años, en nuestro país, estas cifras las está publicando la Corte Suprema de Justicia y tenemos, por otro lado, el trabajo de otras instituciones dentro del ámbito de la justicia, como la UFEM, que estará Mariela Lagoceta también presente, que hacen un trabajo muy exhaustivo y muy a contracorriente dentro del ámbito judicial para cuantificar estos hechos. Y la cuantificación de estos hechos tiene que ver con un debate sobre la política pública, sobre la gestión de datos, que es otro de los temas que están ahí, que a veces se olvida. Cuando las feministas decidimos cuantificar la violencia, decidimos pelear por figuras específicas, no nos corre un mero afán punitivista, sino la necesidad de plantear los ejes de debate, correrlos y centrarlos en lo que realmente nos interesa. La violencia contra las mujeres no solo es una vulneración de los derechos humanos, sino que es una fuerte discriminación y está enraizada en la desigualdad social, sexual y de género estructural que atraviesa todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, si separamos lo que son las políticas de violencia y las respuestas estatales a la violencia, que tienen el eje punitivo como privilegiado de lo que son políticas de ampliación de derechos y políticas de igualdad o de equidad, como se las quiera llamar, bueno, este es un diálogo, no se produce este puente y en realidad las feministas en lo que estamos pensando es en esto, en ir hacia una sociedad en la que las mujeres por fin seamos reconocidas y como iguales, las mujeres y todos los grupos oprimidos en razón de género, todas las personas, mejor dicho, oprimidas en razón de su género, que somos muchas, más de la mitad de la población. Entonces, este es el eje. Nuestro discurso, cuando apelamos a la estrategia penal, detrás tiene todo un andamiaje que se enclava en políticas de igualdad y en la exigencia de justicia social para las mujeres y las personas oprimidas en razón de su sexo, de su género o de su orientación sexual. Entonces, en esta cuantificación y en esta demanda de cuantificación es donde se instalan también las discusiones sobre la tipificación de los delitos de género, porque, por ejemplo, en nuestro país existe todavía desde el año 84 la Ley de Actos Discriminatorios que establece el agravamiento de penas para todo tipo de delitos por razones de discriminación, entre ellas el género. Entonces, si esta ley se hubiese aplicado y hubiésemos tenido perspectiva de género en la investigación y juicio de delitos relacionados con este tema, probablemente no hubiésemos tenido que aumentar los niveles de discusión y instalar en la agenda de política criminal la tipificación de crímenes específicos en razón de género, como el femicidio, ¿no? Entonces, bueno, decía, hay una disociación también, no solo a nivel de discurso, sino a nivel empírico, y estas acusaciones están desprovistas de la evidencia empírica que muestra que si en nuestro país, según datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tenemos alrededor, el informe del año pasado habla de 251 femicidios en el país, esto es un femicidio cada 35 horas, sin contar, porque todavía no se registraban, ahora sí se están registrando, los femicidios vinculados y los femicidios por interposición de la línea de fuego, tenemos un nivel, y sin contar también los travesticidios y transfemicidios que ahora se están empezando a registrar, tenemos un índice altísimo de violencia extrema contra las mujeres que a la hora de ver cómo la respuesta de los sistemas penales, cómo se traduce, al menos en los términos de la calificación legal de estos hechos, encontramos que existe un subregistro muy amplio
Y el año pasado también la UFEM publicó su registro, su estudio de sentencias de femicidios, y si bien es un estudio todavía incompleto por las dificultades de registro de casos que tenemos, pero es un estudio muy exhaustivo, tenemos que a nivel nacional, con una estadística de alrededor de promedio, entre 250 y 260 femicidios por año, tenemos que en 31 meses se registraron solamente en el país 50 condenas por femicidio. Así que las acusaciones de neopunitivistas caen rápidamente cuando vamos a la evidencia empírica. Es decir, hay una subutilización muy pronunciada de la figura del agravante de femicidio prevista en el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal. Si a eso le sumamos, también tenemos muchos problemas para registrar las cifras generales de violencia contra las mujeres, pero el informe que publicó el INDEC a nivel nacional sobre la base de una base de datos formulada con unos criterios más o menos unánimes en las distintas provincias, da que alrededor de un 40% de las mujeres argentinas somos víctimas de violencia, es decir, casi la mitad de las mujeres de nuestro país son víctimas de violencia, pero solo el 37% denuncia solamente las violencias que tienen un componente de violencia física, y solamente un 2% de las mujeres denuncian o denunciamos las violencias sexuales. Así que también es otro dato empírico que destruye estas acusaciones con la evidencia. Y finalmente quiero citar datos de mi propia provincia y de la ciudad en la que vivo, mi provincia por adopción, que es la provincia de Río Negro, y la ciudad en la que desarrollo actualmente mi trabajo, que es Viedma. En Viedma también trabaja muy activamente la red de socorristas, y ellas están haciendo, por supuesto, de forma gratuita, pero sí muy concienzuda, un trabajo de registro de los casos de acceso a los abortos no punibles, y están realizando un estudio sobre victimización de las mujeres que recurren al aborto no punible y al trabajo de las socorristas en red. Y entonces tenemos que en la actualidad, es un estudio que se está desarrollando en este momento, del mes de enero al mes de agosto del año en curso, sobre 71 mujeres que accedieron a la red, el 87% ha sufrido algún tipo de violencia, pero solo el 17% de esas mujeres la ha denunciado, y se tratan de violencias físicas graves y violencias sexuales. Con lo cual también tenemos un dato claro, la evidencia empírica es muy clara, de que la estrategia penal es subutilizada por las mujeres. Así que bueno, entre muchas otras cosas que les quería plantear, que me parece más interesante tal vez debatirlas colectivamente, a mí lo que me preocupa en la actualidad es el tema del resarcimiento. Veo con mucha preocupación que las reformas de los códigos procesales penales, mi provincia es una provincia que está en pleno proceso de implementación de un código acusatorio, garantista, que pretende instaurar la igualdad de armas y que amplía los derechos de las víctimas y que tiene una batería enorme de medidas alternativas y de solución del conflicto, alternativas a la pena privativa de libertad, que establece por regla la libertad durante el proceso. Las estadísticas provinciales están invirtiendo los datos. Hay muy pocas personas en este momento, comparativamente, de las personas que están privadas de libertad, la mayoría son personas condenadas, no en situación de prisión preventiva, o sea que se ha avanzado muchísimo, y tenemos un debate en la actualidad muy pronunciado sobre el tema de los mecanismos de justicia restaurativas dentro de los procesos penales y cómo están siendo entendidas las medidas alternativas que, por supuesto, tampoco se están
aplicando concienzudamente ni con la mayor amplitud que prevén las normas procesales, pero existe una intención de parte del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa en avanzar en este sentido, Góngora mediante, ¿no? Entonces, el fallo Góngora creo que es conocido, y tenemos también en la provincia una directiva de una orden de la procuradora que obligaba a no aplicar la suspensión de juicio a prueba en los casos de violencia de género. Entonces esto también fue visto como otra de las expresiones del neopunitivismo y se nos incluyó, ¿no?, en este movimiento en contra de las medidas alternativas a la resolución de conflictos penales. Esto no es así porque la preocupación fundamental de las mujeres, el feminismo es un movimiento aliado con la victimología y todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos y los intereses de las víctimas. Entonces, lo primero que escuchamos es cuál es la demanda de justicia de las víctimas, y todas las investigaciones, ustedes conocen seguramente la investigación que se publicó hace unos años de un proyecto europeo liderado por Giuditta Creaso en Bolonia y que se publicó acá en Argentina. La coordinación es de Encarna Bodelón, que es el libro Violencia de Género y las respuestas de los sistemas penales, ¿no? En ese libro, que recoge los resultados de este proyecto europeo, se discute mucho, no solo la subutilización del sistema penal por parte de las mujeres, y se discute las razones por las cuales las mujeres no denuncian y por qué cuando denuncian no pueden sostenerse en este proceso, etcétera, etcétera. Y una de las cuestiones que se discute también es que las demandas de justicia de las mujeres van mucho más allá de las demandas punitivistas. Muchas veces las mujeres exigen la prisión, porque es una forma de sentirse seguras. Y si yo ayer estuve en otra discusión en la que se trabajó un caso en Corrientes, de una mujer que fue violada sistemáticamente por su pareja, por el ano durante un año, que le produjo unos daños terribles en su salud y una dificultad extrema para mantener defecaciones normales, etcétera, etcétera, daños tremendos, además de daños en el útero por violaciones vaginales. Como ya no podía tener sexo vaginal, fue por sexo anal, y la mujer, después de un año de violaciones sistemáticas, denuncia el caso, ¿no? Entonces, la demanda de justicia en este caso no fue necesariamente la prisión preventiva, que fue una respuesta después de mucho tiempo y después que la mujer consiguió que un estudio jurídico la sostuviera en el proceso después de abandonarla reiteradamente y de reincidir en la violencia, etcétera, etcétera. El hombre está en situación de prisión preventiva, el caso está a punto de ser llevado a juicio, pero la demanda era el cese de la violencia. Entonces también la estrategia punitivista y la respuesta punitivista es el último recurso que nos queda cuando no podemos frenar formas de violencia extrema. Otro caso en el que estamos trabajando ahora es el de una mujer que nos tiene conmocionadas, que recientemente hizo su denuncia y que tiene que ver con otra de las acusaciones del movimiento feminista cuando planteamos la imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual. Bueno, ya me queda poco tiempo, les cuento brevemente este caso, que es una denuncia que realiza una mujer que se llama Mariana Vidal, que vive en Viedma también, y denuncia a su abuelo por abusos sexuales gravemente ultrajantes, doblemente agravados por el vínculo y la guarda, la posición de custodia que realizaba su abuelo. Sufrió violencia sexual desde los 4 hasta los 14 años y hace la denuncia ahora que ella está a punto de cumplir 29 años y a raíz de su denuncia se detectaron 7 casos más
de mujeres agredidas, abusadas sexualmente por este mismo hombre. Entonces vuelve el debate sobre porque los otros, en el caso de Mariana, el delito no prescribió, pero los otros 7 casos sí, ¿no? Entonces estamos debatiendo nuevamente esto, y la demanda de justicia es, más allá del castigo, que es la prisión y la privación de la libertad en nuestro sistema, es el cese de esta violencia, que no haya más víctimas de abusos sexuales por parte de esta persona. Y por supuesto que no haya más víctimas de abusos sexuales en general. Bueno, entonces para concluir, los sistemas penales son selectivos, seleccionan a los agresores que van a llevar a juicio y seleccionan a las víctimas que van a proteger. Y por supuesto, toda esta discusión entre la acusación de punitivismo o neopunitivismo populista, o sea, el lema del ni una menos, ni garantismo misógino, ni populismo punitivo, por supuesto que lo adhiero y lo comparto, pero creo que detrás de todas estas discusiones hay una gran cantidad de falsos garantistas que están llevando la voz cantante en este ámbito, y es un falso garantismo lleno de misoginia, que está preocupado por mantener sus privilegios y que no se aireen más y no se lleven más a la justicia los casos de violencias graves contra las mujeres y sobre todo los casos de violencias sexuales, amparados en esta lógica del feminismo disciplinario, etcétera, etcétera, todos estos motes que nos ponen, que yo digo, pero qué imaginación que tienen, ¿no? Qué ganas de desacreditarnos y qué ganas de, reitero, de seguir manteniendo sus privilegios. Y nos encontramos con un patriarcado judicial también fuertemente resistente a las transformaciones del derecho que está planteando el feminismo jurídico y el feminismo en su conjunto. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en la línea de la incorporación con esta esquizofrenia, ¿no?, que nos plantea identificarnos como feministas. Sí, yo no tengo ningún problema en decir que soy una feminista punitivista si pido el juicio y castigo para los violadores, para los femicidas, porque no tenemos otra alternativa de cesar con la violencia y de plantear el resarcimiento de las víctimas, que es la gran deuda que tiene nuestra democracia. Entonces, lo que sí me gustaría plantear son sistemas penales en donde no se nos obligue a elegir entre los mecanismos alternativos y la impunidad, o ir a juicio y pelear o intentar una condena, sino que las posibilidades de resarcimiento y de reparación de la víctima, más allá del castigo, pero sin perder el horizonte, reitero, porque frente a violaciones muy graves de los derechos humanos, así como a nadie se le ocurrió pedir a las distintas organizaciones de derechos humanos que piden juicio y castigo por los genocidas y juicio y castigo a los militares por los delitos de lesa humanidad cometidos durante las dictaduras cívico-eclesiástico-militares, no le podemos exigir a las víctimas de violaciones de derechos humanos graves, a las mujeres víctimas de violencias graves, que asuman una actitud heroica y utilicen estrategias de justicia que prescindan de la pena. Entonces me parece que tenemos que trabajar en una agenda feminista que sea capaz de integrar las demandas de justicia de las víctimas, que sea capaz de trabajar en una agenda de respuestas alternativas, una agenda progresista y no punitivista del derecho penal, pero que también incorpore la posibilidad del resarcimiento junto con llevar a juicio a los violadores de derechos humanos. Así que bueno, esa es la reflexión final que les quería plantear. Muchas gracias.